Bloque número 3. Espíritu Santo. Doctrina número 18. El Espíritu Santo es la energía que Jehová Dios el Padre emite desde su gloriosa persona a modo de fuerza activa, dedo y poder suyo. Es su instrumento para crear. Así podemos demostrar la veracidad de esta sólida doctrina, basada en la Sagrada Escritura, a través del análisis de los siguientes textos bíblicos que vamos a examinar a continuación. Comenzaremos, por lo tanto, leyendo el primero de ellos, que es Génesis capítulo 1, el versículo 2, que dice así: Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. En este versículo bíblico de la palabra de Dios leemos que Dios usa su fuerza activa para crear las cosas. Su fuerza activa, de hecho, se movía de un lado a otro sobre la superficie de los mares y océanos en las épocas más antiguas de nuestro planeta Tierra, cuando aún éste todavía no había completado su proceso creativo. De hecho, como leímos al comienzo del versículo, la tierra se hallaba sin forma y desierta. Y sobre la superficie de los océanos de aquella época se movía de un lado a otro la fuerza activa de Dios. Por lo tanto, aquí al Espíritu Santo se la está describiendo como una fuerza que está en actividad, que está en movimiento, y que por lo tanto es una energía que viene de parte de Dios y que se va moviendo de un lado para otro. Veamos más detalles a este respecto leyendo Éxodo capítulo 31, versículo 18. Acá dice: Ahora bien, tan pronto como hubo acabado de hablar con él en el monte Sinaí, procedió a dar a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra en las que el dedo de Dios había escrito. Así que, según este versículo bíblico, las tablas de piedra en las cuales Dios escribió los 10 mandamientos que le entregó al profeta Moisés fueron escritos con el propio dedo de Dios. Es otra forma de describir al Espíritu Santo, este poder que desprende el propio Dios el Padre, Jehová, desde su gloriosa persona para llevar a cabo determinadas acciones, como en este caso escribir sobre tablas de piedra. Ahora vamos a examinar lo que nos dice el Salmo 8, el verso 3. Dice así: Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has preparado. Aquí claramente, hablando estas palabras dirigidas a Dios, dice que Él ha creado la luna, las estrellas y todos los cuerpos celestes que hay en el universo, lo ha creado con sus propios dedos. Y estas son obra de ellos, de los dedos de Dios. Por lo tanto, de nuevo al Espíritu Santo se le describe como un dedo, es decir, como una parte del cuerpo de Dios para crear todas las cosas. Por lo tanto, esto también demuestra que el Espíritu Santo no es una persona propia e individual con una divinidad independiente a Dios, sino que es una parte que procede de Dios. De hecho, es una parte de su cuerpo, porque se le describe como un dedo. Por lo tanto, Dios, que está arriba en el cielo, se vale de su Espíritu Santo para llegar a las partes más recónditas del universo, incluido el interior de nuestro planeta Tierra, para poder crear vida, para poder escribir los 10 mandamientos, como hemos leído anteriormente en Éxodo, etc. Y aquí claramente se menciona que incluso la luna y las estrellas han sido también obra de los dedos de Dios. Ahora leamos el Salmo 33, verso 6. Y dice así: Por la palabra de Jehová los cielos mismos fueron hechos, y por el espíritu de su boca todo el ejército de ellos. Aquí, al describir al Espíritu Santo,
se le describe como que sale de la propia boca de Dios. Por lo tanto, una vez más, al Espíritu Santo se le describe como una fuerza o como un elemento que procede del propio Dios. Acá no se habla de que el Espíritu Santo sea una persona individual o independiente, sino más bien es algo que procede del propio Dios, el Padre. Los cristianos teócratas sabemos que toda la Biblia, la Sagrada Escritura, es inspirada por Dios, no se contradice, y más por el contrario, se complementa. Lo que un texto bíblico nos indica también va complementando información con otros versículos bíblicos, puesto que así es la verdad. La verdad se va construyendo a base de datos verídicos que van construyendo una idea completa. Por lo tanto, si en los versículos anteriores hemos leído que al Espíritu Santo se le compara con el dedo de Dios, es decir, con una extremidad del cuerpo de Dios, que es capaz de crear estrellas, luna, escribir los mandamientos sobre tablas de piedra, etc. Y en el libro de Génesis habíamos leído que a este Espíritu Santo se le describe como la fuerza activa de Dios, es evidente de que se trata de un elemento que tiene poder, que tiene capacidad creativa, pero que siempre procede de Dios el Padre. Acá, como hemos leído en Salmo 33:6, se dice que el Espíritu de Dios procede de su boca. Por lo tanto, esto demuestra que el Espíritu Santo es parte intrínseca de Dios, viene de Él. Es algo que sale de la propia persona de Dios. Pero hay que notar que en ningún versículo hasta ahora nos menciona que este Espíritu tenga vida propia. Eso es para tomarlo en cuenta. Ahora vamos a examinar el Salmo 104, verso 30, donde dice: si envías tu Espíritu, son creados, y haces nueva la faz del suelo. Este versículo es muy claro. Muestra que el Espíritu Santo lo envía el propio Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no viene por propia iniciativa, como si de una persona se tratara, que con voluntad propia decide venir por su cuenta, por su iniciativa. No, no dice eso. Aquí claramente dice la palabra inspirada por Dios, que el Espíritu es enviado por Dios, por el propio Dios Padre, y que cuando Dios envía su Espíritu, las cosas son creadas. Así que esto también demuestra de que el Espíritu Santo es un instrumento que Dios usa para crear, porque se vale de Él para crear las cosas. Dice, si tú envías tu Espíritu, son creados. Es decir, si Él lo envía, el resultado de ese envío del Espíritu Santo es una obra creativa. Por lo tanto, se demuestra que el Espíritu Santo es un poder que viene de parte de Dios y que cuando es enviado tiene como resultado la creación de algo. Dice, y haces nueva la faz del suelo. Hasta el Espíritu Santo tiene la capacidad de crear un nuevo suelo, una nueva superficie sobre un cuerpo celeste como la Tierra u otro planeta. Entonces vemos que es un poder extraordinario, infinito, capaz de crear todo, pero siempre es enviado de parte de Dios. Se le describe como un poder, como una fuerza activa, como un dedo de parte de Dios que procede de su persona, pero que Él lo manipula, lo usa como un instrumento para crear las cosas. Ahora veamos más detalles sobre la descripción del Espíritu Santo en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 26. Dice así: levanten los ojos a lo alto y vean, ¿quién ha creado estas cosas? Es aquel que saca el ejército de ellas aún por número, todas las cuales él llama aún por nombre, debido a la abundancia de energía dinámica, porque él también es vigoroso en poder, ninguna de ellas falta. Aquí al Espíritu Santo se la describe como energía dinámica. Esta clase de energía no es como la energía eléctrica o la energía electromagnética u otro tipo de energía, como por ejemplo también la energía radioactiva que podemos encontrar en nuestro planeta Tierra o a través de distintos elementos como minerales, etc. No,
La energía dinámica que aquí describe este versículo bíblico, inspirado por Dios, es la propia energía que procede de Dios el Padre, de aquel que ha creado todas estas cosas. Dice que Dios es abundante en energía dinámica, es decir, Él tiene una abundancia de ella. De hecho, es el Todopoderoso. Dios el Padre es el Todopoderoso, es el creador de todas las cosas, y según la palabra de Dios, para Él no existe absolutamente nada que sea imposible de llevar a cabo. Cualquier cosa que podamos concebir en nuestra imaginación, Él es capaz perfectamente de llevarlo a cabo. Y esto es debido a su abundancia de energía dinámica, que es la descripción que hace la propia Biblia del Espíritu Santo, que se le describe como una energía dinámica. Y bueno, la palabra dinámica ya lo dice todo, ¿no? Es un término que describe muy bien que es una fuerza realmente en plena actividad. Es una energía que realmente siempre tiene que estar activa. Por eso se les llamaba en el libro de Génesis la fuerza activa de Dios. No es una fuerza quieta, siempre es una fuerza que está en movimiento. Y además es abundante en poder, ¿no? Dice, Él también es vigoroso en poder. Entonces, Dios es el Todopoderoso, tiene un vigor infinito, tiene un poder ilimitado. Es una capacidad impresionante de poder, que no tiene límite. Pero Dios la controla. Dios decide cuándo enviar su espíritu para crear las cosas o para hacer su voluntad en determinadas maneras y formas. Por lo tanto, acá de nuevo se describe que el Espíritu Santo forma parte de Dios, porque dice que Él es vigoroso en poder y que su energía dinámica es abundante. Así que estas expresiones demuestran inequívocamente que el Espíritu Santo es un poder, una energía dinámica, una fuerza activa, un dedo de Dios que procede de Dios el Padre, y que Él se vale de ello para crear las cosas, controlarlas y llevar a cabo su voluntad. De hecho, según este versículo de Isaías, dice que aquel que es el creador saca el ejército de ellas, de las estrellas, aún por número. Y luego dice también todas las cuales Él llama aún por nombre. Dios le da nombre a cada estrella. Y además dice ninguna de ellas falta. Todas las estrellas que existen en el universo, absolutamente todas, que se cuentan por trillones, es una cantidad imposible de cuantificar debido a su enorme cantidad, pero aún así, cada una de ellas tiene un nombre propio. Los científicos hoy en día, para tratar de darle nombre a las estrellas, usan códigos alfanuméricos, códigos que contienen letras del abecedario junto con números, para tratar de dar una cantidad grande de nombres debido a la enorme cantidad de estrellas que hay. Porque si llamáramos a las estrellas como hacían nuestros antepasados, con los nombres del zodíaco, por ejemplo, faltarían nombres. Los planetas del sistema solar como Júpiter, Marte, etc., son nombres de dioses romanos. Nuestros antepasados a algunos planetas ya le ponían nombres. No son suficientes para denominar a cada cuerpo celeste que hay arriba, debido a la enorme cantidad que existe. Sin embargo, aquí este versículo declara que ninguna de ellas le falta el nombre, porque todas tienen un nombre dada por el propio Dios. Y que además quien las manipula, quien saca a todo su ejército por número, es el propio Creador. Es decir, las estrellas no se mueven porque quieren, las galaxias no se expanden porque quieren, sino que se expanden porque Dios las mueve, las saca por nombre, como un ejército. Esto demuestra el infinito poder que tiene Dios. Los científicos piensan que, como supuestamente el universo es creado de una explosión, entonces ellos piensan que esa explosión hace que las galaxias, los cuerpos celestes, vayan a velocidades impresionantes, vagando por el universo sin dirección específica. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia aquí declara que
todos los cuerpos celestes, todas las estrellas, se van moviendo de acuerdo a la voluntad de aquel que las ha creado, que además las llama cada una por nombre. Por lo tanto, Dios tiene pleno control de su creación. Vamos a ver ahora cómo Miqueas capítulo 3, versículo 8 nos da más detalles sobre lo que es el Espíritu Santo. Aquí leemos: y por otra parte, yo mismo he llegado a estar lleno de poder con el Espíritu de Jehová, y de justicia y poderío, para informar a Jacob su sublevación y a Israel su pecado. Aquí la palabra inspirada por Dios declara claramente que el Espíritu de Jehová, su Espíritu Santo, primero lo describe como el Espíritu de Dios, es decir, viene de él. Pero además se le describe como poder, porque dice el profeta Miqueas: yo mismo he llegado a estar lleno de poder. Es decir, el mismo profeta podía estar lleno de Espíritu Santo. Y la acción, el resultado que él experimentaba cuando se llenaba de Espíritu Santo, el resultado era que sentía poder. Entonces esto demuestra una vez más que el Espíritu Santo se traduce en poder, en acción, en una fuerza, en una facultad que empuja a la actividad. Y de nuevo, cuando se habla de ello, dice de justicia y poderío. Entonces, el Espíritu Santo no solamente infunde poder, sino también sentido de justicia. Este sentido de justicia es una cualidad que es resultado de la acción del Espíritu Santo. Y podría incluso mencionar otros versículos bíblicos más, pero nos ganaría el tiempo, donde demuestra que cuando el Espíritu Santo opera sobre una persona, ésta actúa con una serie de cualidades divinas, entre ellas la justicia, como hemos leído aquí, pero también el amor, el gozo, la paz, la gran paciencia, entre otras. Por lo tanto, el Espíritu Santo es un poder que impele a la persona, la empuja a manifestar cualidades y a llevar a cabo determinadas acciones. Ahora vamos a examinar lo que nos dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Acá dice: pero si es por medio del Espíritu de Dios como yo expulso a los demonios, el reino de Dios verdaderamente los ha alcanzado. Aquí declara el propio Jesucristo que él expulsaba a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Es decir, Jesucristo no solo se valía de su autoridad como Hijo de Dios para expulsar a los espíritus malvados de los cuerpos humanos que los poseían, sino que Jesucristo también expulsaba a estos espíritus inmundos, los expulsaba por medio del Espíritu de Dios. De nuevo aquí se declara que el Espíritu Santo procede de Dios. Es decir, Dios el Padre le permitía a su Hijo Jesucristo usar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para poder obligar a los demonios a abandonar los cuerpos de los seres humanos que eran poseídos. Por lo tanto, de nuevo, este versículo evidencia que el Espíritu Santo es un poder que tiene incluso la capacidad de expulsar a los demonios. Es una fuerza invisible, como evidentemente todo lo que hay en el mundo espiritual es invisible al ojo humano, pero sin duda la capacidad de poder es muy fuerte, hasta el punto de que doblega a los demonios y los obliga a salir de aquellos cuerpos que han poseído, ¿no? Y por último, vamos a examinar dos versículos bíblicos en el Evangelio de Lucas. Comenzaremos leyendo Lucas capítulo 1, versículo 35, que aquí dice: en respuesta el ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. Aquí al Espíritu Santo se le compara como poder del Altísimo. Esto también corrobora lo que venimos afirmando en todo este vídeo, en este análisis. El Espíritu Santo es nuevamente equiparado a un poder que viene del Altísimo, de Dios. Por lo tanto, esto demuestra inequívocamente que el Espíritu Santo no es en absoluto una persona individual, como lo es Jesucristo, como afirman falsamente los trinitarios. No, el Espíritu Santo siempre se le describe como una fuerza que viene de Dios, y siempre se le compara como algo que tiene actividad, potencia, poder, justicia y otras cualidades más.
Y aquí dice que el Espíritu Santo es como un poder del Altísimo que cubriría a la Virgen María con su sombra. Esto era con el objetivo de que el Hijo que iba a engendrar fuera santo, libre de pecado. Por lo tanto, en este versículo demuestra una vez más que el Espíritu Santo es poder del Altísimo. Ahora leeremos el último versículo de esta consideración, que es Lucas capítulo 11, versículo 20. Aquí leemos: pero si es por medio del dedo de Dios como yo expulso los demonios, el reino de Dios verdaderamente los ha alcanzado. Este versículo dice básicamente lo mismo que habíamos leído en Mateo capítulo 12, versículo 28, donde en ese versículo de Mateo se le describía como el Espíritu de Dios. Pero aquí vemos que se le llama el dedo de Dios. Por lo tanto, está demostrado bíblicamente que el Espíritu Santo es llamado dedo de Dios. Que el Espíritu Santo es una parte del cuerpo de Dios. Dios es un espíritu, su cuerpo es de espíritu, es una energía infinita, ilimitada, todopoderosa. Pero el Espíritu Santo que Él envía se le describe como un dedo, como una parte que viene de su persona. Esto demuestra que Dios, que es espíritu, tiene la capacidad de enviar una parte de su cuerpo para llevar a cabo obras creativas u otro tipo de acciones. Es equiparado con potencia, con capacidad, con poder, como fuerza activa. Y es curioso, se le llama Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando examinamos detenidamente las Escrituras, y así lo hemos demostrado en el análisis de los vídeos del primer bloque de nuestro credo, Jehová nuestro Dios es un Dios santo. Una de sus principales cualidades es que Él es santo. Por lo tanto, es comprensible que el poder que Él desprende también sea santo. Y para distinguirlo de otras fuerzas espirituales, como los ángeles, para distinguirlos de ellos, pues se le habla del Espíritu Santo. Esto es para poder comprender de que sí, en el cielo hay muchos espíritus, hijos de Dios, ángeles, etc. Pero de entre todos los seres espirituales que existen arriba, existe una fuerza que no es un individuo, no es una persona, como un ángel, por ejemplo, sino que es una fuerza inanimada, pero que sigue siendo poderosa. Y eso se le llama Espíritu Santo. Sé que no hay ejemplo que pueda comparar al Espíritu Santo con lo que conocemos aquí en la tierra, porque esto son cuestiones espirituales, pero si pudiéramos hacer una comparación, podríamos ver que el petróleo, por ejemplo, es un elemento inanimado que no tiene vida, pero sin duda tiene mucho poder y capacidad. Tiene poder calórico, puede ser un elemento de combustión, también es usado como materia prima para crear muchos productos, etc. Bueno, algo así es el Espíritu de Dios. Es una energía muy poderosa, es santa, es plenamente un instrumento perfecto para llevar a cabo la voluntad del que lo envía, que es Jehová Dios, y forma parte de él. Así que, después de analizar todos estos versículos bíblicos, podemos concluir con absoluta convicción que queda demostrada la veracidad de esta importantísima doctrina bíblica que cree y defiende la Congregación Cristiana Teócrata. El Espíritu Santo es la energía que Jehová Dios el Padre emite desde su gloriosa persona a modo de fuerza activa, dedo y poder suyo. Es su instrumento para crear.